Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 29 de enero de 2021. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Imputados por la JEP 8 de las FARC, 7 vivos y un muerto, por el delito de secuestro. Entonces ya el señor Cifuentes, que es más o menos tan mamerto como los demás de las FARC, resolvió decir que eran crímenes de guerra. Eso no son crímenes de guerra, crímenes detestables contra gente inocente que fue secuestrada de manera vil. Y los miembros de la fuerza pública fueron tomados por asalto y fueron mantenidos en condiciones absolutamente inhumanas. En eso tuvo razón la JEP, estuvo bien, que los trataban como cosas o como animales, peor que animales, peor que animales. A un animal no se lo encierra de esa manera. Más de 23.000 secuestros absolutamente comprobados, y eso apenas es lo que figura en autos. ¿Cuántos fueron los secuestros verdaderos de las FARC? Multiplique por 2 o por 3. ¿Qué van a hacer con toda esa canalla, con todos esos asesinos? Vamos a ver qué sucede. Ahora tienen 30 días para saber si aceptan las imputaciones o si no las aceptan. Y si las aceptan van a ser llenas de adornos, que era una guerra en la que defendían al pueblo colombiano y tenían que conseguir recursos. En fin, ya veremos el discurso de las FARC sobre este tema de la imputación de la JEP. Pero al fin y al cabo les hicieron imputación. Algo es algo, algo es algo, con todas las salvedades y con ese nombre detestable de crímenes de guerra. Ahí no había ninguna guerra, no había ninguna guerra. Esos eran unos terroristas despreciables atacando a la sociedad colombiana como la atacaron. Los niños sin tabletas. Señores, este es un tema que hay que mirar con mucho cuidado y que tiene que tener una solución. Un niño sin acceso a Internet, un niño sin un medio de comunicación electrónica hoy, es un niño que está en condiciones de inferioridad absoluta sobre los demás y que nunca podrá tener un desarrollo eh, acorde con las necesidades del momento. Va a ser un niño disminuido. Ese sí es un distanciamiento social que no tiene reparo posible. De manera que nos hemos demorado, el gobierno se ha demorado, los gobiernos municipales no lo han entendido y tenemos ahora, como resultado de la pandemia, el descubrimiento que debió hacerse hace mucho tiempo de que hay una enorme cantidad de niños a los que les falta un instrumento fundamental para incorporarse a la cultura de nuestro tiempo. ¿Y qué pasó con el helicóptero de los 11 muertos? Que esto no pase de ser una mención que se hace por las redes y se acabó. Nunca nos quisieron contar qué pasó con ese helicóptero. Nosotros en la hora de la verdad lo dijimos, a ese helicóptero lo tumbaron las FARC. Pero ¿por qué sabían las FARC que a esa hora, en ese sitio, en la mitad de una selva, iba a pasar un helicóptero de las Fuerzas Armadas? Ahí tuvo que haber un soplo, ahí tuvo que haber una infiltración, pero no nos cuentan nada, ni una palabra. El señor ministro de Defensa se llevó con él ese secreto y el presidente no quiere hablar de ese helicóptero. ¿Llegan o no las vacunas? Nosotros estamos en la idea y en la tesis y en el propósito de respaldar al gobierno en lo que sea necesario, de ayudarlo en lo que sea necesario. Hay unas declaraciones muy descompuestas de un colega nuestro diciendo que la negociación no se pudo hacer porque el gobierno mandó a negociar personas que no sabían hablar inglés y que no tuvieron entonces el cuidado de llevarse a un intérprete. Eso no podía ser, eso fue desmentido, pero lo cierto es que no sabemos a estas horas cuándo van a llegar las vacunas.
El presidente dijo que nos contaba este fin de semana o a comienzos de la semana entrante. Estamos pendientes. Estamos recibiendo una cantidad de datos importantísimos de carácter científico que nos dicen que la ivermectina es un producto que hay que tener muy en cuenta. Y la gente ha repartido entre ella la idea o el rumor o lo que ustedes quieran de que la ivermectina es magnífica para enfrentar el coronavirus en sus primeras etapas de desarrollo, tanto que se ha agotado la ivermectina. ¿Por qué el gobierno no habla de la ivermectina? ¿Por qué el Ministerio de Salud se calla ante la ivermectina? Los datos científicos sobre ese producto son muchos. Que haya algo, porque a la gente no le puede decir quédese en su casa muriéndose y ya pues si se está muriendo del todo, venga a buscar una cama UCI. Tenemos que tener una esperanza. ¿Será la ivermectina? Preocupación por silencio de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Lleva varios días sin aparecer y la gente está diciendo que su estado de salud es grave a raíz de la noticia esa plenamente confirmada y por él mismo de que tenía coronavirus. También tenemos grande preocupación por el muy buen cantante vallenato, por nuestro amigo Oñate y por Ervin Hoyos. Hacemos votos por la recuperación de estas personas y por todas las que están enfermas de coronavirus. La situación de las UCI sigue siendo igualmente dramática en todo el país y lo que está pasando con Leticia es de una gravedad extraordinaria. Es que la comunicación de Leticia con el centro del país y con el resto del mundo es por avión. Le cierran los aviones, ¿qué va a hacer Leticia? Y la vacuna no le llega. Una situación gravísima. Los hemos tirado a un abandono muy preocupante y muy cruel. Odebrecht. Faltan datos. Ya hemos oído una y otra vez las declaraciones de Otto Bula. Eso no deja lugar a duda ninguna, a duda ninguna. La intervención descarada y delictiva, nos parece, de quienes estaban en el gabinete del presidente Santos y eran pareja y que tenían mucho interés en el puerto de Gamarra. Y nos quedamos sin el río Magdalena, que es uno de los proyectos vitales para el país, y nos quedamos con el escándalo de la carretera Ocaña-Gamarra y nada más, y no pasa nada más, y el señor Santos muy orondo y sus ministras muy orondas y muy felices en los Estados Unidos, en luna de miel permanente. No, por favor. Y el señor procurador Carrillo se fue habiendo engavetado esa investigación contra las impolutas ministras y vamos a ver si la hermana Margarita los desengaveta o no. Abierta la línea. Una buena noticia, se las confirmamos a ustedes. Pueden ir por la línea hacia el occidente de Colombia, no tienen que dar la vuelta por Letras los que no vayan a Manizales, sino que van más al sur, para Cali o para Buenaventura, abierto el túnel de la línea. Biden pro aborto. Hay unas órdenes ejecutivas de Biden rescatando el Obamacare y dándole más oportunidades de salud a muchos norteamericanos que lo necesitan. No vamos a hablar de ese tema porque lo desconocemos en profundidad. Magnífico que todo el mundo tenga salud. El problema es de dónde salen los recursos para tanto. Pero lo que es grave es que al mismo tiempo están fortaleciendo empresas hospitalarias dedicadas al aborto. Y Biden es católico. Y los católicos no podemos conciliarnos con el aborto. Es un asesinato. Asesinato de una personita, la más indefensa y la más tierna, la que está en el seno materno. Entonces, pues, habrá que ver esto de cerca, porque el señor Biden parece que se deja arrastrar por Kamala Harris, que no es católica y que es una proabortista absolutamente consumada. Bueno,
hemos dicho y lo repetimos, el aborto y todas estas manifestaciones son de naturaleza nazista. No hay que dejar nacer sino a los mejores. A los demás los sacrifican en el vientre materno. Eso es puramente nazi. Terminó enero y no se habla sobre la crisis económica. Hoy hablaremos con nuestro economista, uno de nuestros economistas de cabecera, que el doctor Calderón, quien nos hablará sobre este asunto, porque terminó el año 2020, no nos contaron, no sabemos todavía cuál es la caída del Producto Interno Bruto, ni qué vamos a hacer con un déficit fiscal sencillamente horripilante, ni qué vamos a hacer con un endeudamiento que nos va a costar el servicio de la deuda una cantidad de dinero gigantesca, y todos callados y todos mudos, y nadie habla de esos temas capitales, que no es para alarmar. La flecha que se ve venir viene más despacio. Uno tiene que saber qué terreno está pisando y qué le está sucediendo a la economía colombiana. Hay cuarentena en Bogotá, en varias UPZ. Ya no son zonas, ya no son las UPZ, que son varios barrios unidos, varios barrios que se parecen los unos a los otros, y entonces hay cuarentena total para este fin de semana en 9 de esas UPZs. Hay protestas y protestas de la gente que dice, déjenos vivir, déjenos comer, no nos podemos quedar encerrados mientras nos morimos de hambre. Un clamor que hay que escuchar. Un policía muerto y otro herido por ataque en Anorí. Ya eso ni lo menciona nadie. Un policía más, un policía menos. ¿Qué importa, no? El nuevo director de la policía no ha hecho mención de semejante asunto. Los indígenas de Apartadó están en la mitad de fuego cruzado entre bandas criminales. Bueno, y tenemos que hacer una mención otra vez a Carlos Holmes Trujillo, a quien se despidió con honores y con una ceremonia muy bonita, donde el presidente de la República tuvo un lamentable lapsus lingüe que no tiene ninguna significación, en el que cualquiera puede incurrir. Pero la pregunta es, ¿y el legado de Carlos Holmes? El legado de él es el que hay que mantener. Su lucha contra el narcotráfico, y la lucha contra el narcotráfico es fumigando con glifosato. ¿Quién va a sucederlo y quién va a asumir ese legado? Estamos a 90 días de la entrada en vigencia del Tratado de Escazú, un tratado que está diseñado para que Colombia pierda, y todos los países signatarios para que pierdan su soberanía, para que esto se maneje por los mamertos internacionales. El señor Soros está feliz, es el gran impulsor de Escazú. Colombia se resiste y la están presionando cada vez más. Lo que pasó en la bolsa de los Estados Unidos, no sé si esperemos a que el doctor Cámara la semana entrante nos lo cuente. Un grupo muy grande de pequeños accionistas resolvió salirle al paso a los grandes inversionistas que estaban haciendo ochas y panochas con lo que se llaman las operaciones en corto, y entonces se ganaban unas enormes cantidades de dinero tomando acciones prestadas de compañías que se venían a pique. Y entonces aparecieron estos inversionistas, le metieron grandes cantidades de dinero a 3 de esas compañías, las valorizaron enormemente, y los fondos de inversión, estilo buitre, perdieron miles de millones de dólares. Les repetimos, miles de millones de dólares. La variante sudafricana del coronavirus llegó a los Estados Unidos. Está en distintas partes. Pfizer dice que su vacuna es efectiva, levemente menos efectiva que contra las otras variantes, pero que es efectiva. Pero hay otras que dicen que definitivamente contra esa variante no vale lo que han hecho, y están preparando vacunas. Ya se dice que Colombia está muy cerca de tener esa variante. Novavax
es eficiente contra el coronavirus. Pfizer dice que la suya es levemente menos efectiva. La General Motors sacará del mercado sus carros movidos por combustible. Este es un plan para el 2035 y esto es irreversible, irreversible. La hora de los combustibles fósiles tiene que terminar y nos tenemos que apuntar a otras fuentes energéticas distintas. La General Motors irá paulatinamente suprimiendo los carros movidos por combustible. Tesla marcó la pauta, General Motors la sigue. Esto es irreversible. La Organización Mundial de la Salud desaconseja vacunas para embarazadas. Hay una gran controversia científica. Hay muchos científicos que dicen que ese es un escándalo que no tiene respaldo científico ninguno, que las mujeres embarazadas pueden vacunarse y que no pasa absolutamente nada, pero ahí está la controversia, ahí está la duda, ahí está el problema. Como ahora aparece otra noticia de que una vacuna de esas, tal vez la de AstraZeneca o alguna de ellas, no sirve para personas mayores de 65 años. Vaya pues a ver qué terreno es el que estamos pisando. Polonia prohíbe el aborto. Hay promesas de los hay protestas de los proabortistas, pero Polonia lo prohíbe. Cuando Argentina lo permite, decimos que es una medida puramente nazista, porque el niño que viene en malas condiciones o el niño que viene de una mujer que no quiere tenerlo y que entonces va a tener dificultades, hay que suprimirlo, estilo nazi. La pureza de la raza, que solo nazcan los niños excelentes, maravillosos, de padres triunfadores en la vida, a los demás matarlos. 140 agentes heridos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Tienen lesiones neurológicas y vertebrales. ¿Recuerdan ustedes la figura de Bernie Sanders con unos atuendos rarísimos en la posesión del presidente Biden? Le han hecho cantidades de memes y han sacado artículos, camisetas y cosas con la imagen del señor. Pues ha ganado con eso tanto dinero o ha recibido tanto dinero que ha regalado 1.8 millones de dólares a empresas de beneficencia con el producto de la venta de esos artículos que reproducen su imagen, más o menos dormido, con una figura y con un atuendo muy particular. El domingo a las 4 de la tarde se celebrarán las honras fúnebres por los 13 jesuitas desaparecidos en este fin de año, como resultado de un coronavirus que se apoderó de las instalaciones de la Compañía de Jesús, que estaban dedicadas en gran parte a ser el refugio y la casa de los jesuitas más ancianos. Murieron de ellos 13, muchos muy cercanos a nuestro corazón. Adherimos a esas honras fúnebres y les pedimos a ellos, santos varones, que nos encomienden ante Dios. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1595, Shakespeare presenta por primera vez Romeo y Julieta, uno de sus grandes, inmortales dramas, de lo que haremos mención en Hoy en la Historia. Y así será la hora de la verdad esta mañana y seguiremos muy pronto con las noticias del día.